Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión de la Comisión Delegada del día martes 17 de noviembre de 2022, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 32-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 8 de noviembre de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeit, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 8 de noviembre de 2022, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobado. Punto de información. Primero, sobre el poeta venezolano Rafael Cadenas, quien recibe el Premio Cervantes 2022. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Barragán, quien fue el encargado de expresar en nombre del cuerpo legislativo legítimo en la reunión ordinaria de la Comisión Delegada de este martes vía online sus más sinceras felicitaciones y el orgullo de ser un venezolano, el poeta Rafael Cadenas, por hacerse merecedor del Premio Cervantes 2022. El venezolano Rafael Cadenas ha edificado una obra de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra, cuando la lengua se lleva al límite de sus posibilidades creadoras. Venezuela tiene poesía y poeta en medio de la tempestad del presente siglo. Recordó que con más de 20 libros a cuesta, Rafael Cadenas es también un notable ensayista y combativo defensor del idioma que el régimen de Maduro ha desfigurado para confundir y exaltar el disparate entre los venezolanos. Guarda silencio el Ministerio Usurpador de Cultura, que sabe lo que significa el Premio Cervantes. Simplemente no saben quién es Cadenas. Desterrado de las aulas escolares, pero jamás de la sensibilidad de los venezolanos. Por último, manifestó que Rafael Cadenas es parte del patrimonio espiritual. Concedió a los venezolanos la fuerza moral para que sigan allanando el camino hacia la libertad, cuyo lenguaje exige pulcritud, compromiso real y palpable con el pueblo venezolano, en su indetenible ascenso ciudadano. Decidimos como el poeta, lenguaje emanado puntual, fehaciente, no engañado de la palabra que sirve a alguien. Segundo, sobre la crisis del servicio de diálisis de la ciudad de Maracay, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Trujillo, quien explicó que es una unidad médico-asistencial, no cuenta con los servicios básicos de agua y electricidad, los ascensores y aires acondicionados no funcionan, no hay suministro de medicina para los pacientes y además tiene que convivir con plagas como chiripas, ratones y ratas. Las máquinas de diálisis presentan constantemente fallas, por lo que los pacientes reciben un servicio a medias, porque las diálisis son de 2 horas y no de 4, como corresponde. Esto deteriora la calidad de vida de los pacientes,
que no están recibiendo la atención debida por las circunstancias que aquejan a la unidad médico-asistencial del Seguro Social del Estado Aragua. Aunado a todas estas graves situaciones que enfrentan los pacientes de diálisis que han recibido denuncias contra el director del Centro Asistencial del Seguro Social de Aragua, que es ingeniero y no médico, por el maltrato y amenazas a pacientes, familiares y al propio personal médico y enfermero, alegando que la ley lo ampara, manifestó que es una de las cosas como médico que más le preocupa es que los concentrados están destapados y no están sellados. Esto puede traer consecuencias que se contaminen los pacientes de diálisis. Por último, hizo un llamado a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional Legítima para que se denuncie esta situación del Seguro Social de Caracas, exponiendo el caso detalladamente, para que se tomen las medidas disciplinarias y correcciones del caso tan grave que pone en peligro de muerte a los pacientes de diálisis del Estado Aragua. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Único, debate sobre los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2022, publicada por la UCAP recientemente. Consideración del orden del día aprobada. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Único, debate sobre los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2022, publicada por la UCAP recientemente. La Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dinora Figuera, quien debatió los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, presentada por la Universidad Católica Andrés Bello, la cual apunta que en el 2022 la pobreza afecta al 81.5% de la población, alerta sobre el aumento de la desigualdad social y advierte que continúa disminuyendo el número de estudiantes en Venezuela. También denunció que esta información se publica ante el secretarismo y discriminación del régimen de Nicolás Maduro. Explicó que este trabajo de investigación hace reflexionar ante la falta de institucionalidad en sus acciones para atender la necesidad de la población más vulnerable. Además, hace reflejar a la pérdida del bono demográfico, disminución de la pobreza monetaria, deserción escolar, desnutrición, limitación para los accesos a Internet, entre otros. A su vez, alertó que existe un 85% de pobreza general y un 70% de pobreza extrema, sumado a la alta inflación y la desigualdad social. Para continuar con el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Lucrecia Morales, Elías Bessi y Karin Salanova, quien cerró el debate. Agotada la materia, la Presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída el 22 de noviembre del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración el acta leída por secretaría, diputadas y diputados que estén de acuerdo, por favor, con señal de respuesta. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Primero, informe que presenta el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
remitiendo informe referente a la solicitud a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, destinados al pago de deuda contraída por la República en la atención del proceso litigiosos para defender los activos venezolanos en el extranjero. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Siguiente punto de la cuenta. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, referente a la solicitud de prórroga de las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en la Corporación Interamericana de Inversiones, institución encargada del financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, para que sea considerado por este cuerpo legislativo. Es todo, ciudadano presidente. Lectura, por favor. Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Caracas, 24 de octubre 2022. Ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Estimado presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de hacer referencia a la solicitud de prórroga de las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en la Corporación Interamericana de Inversiones, hoy conocida como la BID Invest, institución encargada de financiamiento al sector privado dentro del Grupo Internacional de Desarrollo. En tal sentido, una vez evaluada por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de esta Asamblea Nacional, la situación y argumentos expuestas por la Dirección Ejecutiva por Venezuela de la Dirección del Grupo BID, en comunicación de fecha 3 de octubre de 2022, dirigida a su persona, esta Comisión Permanente resuelve autorizar que la República Bolivariana de Venezuela solicite al Directorio Ejecutivo del BID Invest la extensión de las fechas límites de pago de las 6.137 acciones de capital conforme a lo dispuesto en el anexo A de la resolución número AG-9/15 y CII/AG-215, aprobada el 13-30 de marzo del 2015, en la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de la BID y de la CII celebrada en la ciudad de Busan, República de Corea del Sur. Sin otro particular a qué hacer referencia, y reiterándole mis sentimientos de consideración y estima, le saluda atentamente Carlos Paparoni, presidente. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar lo remitido por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, donde resuelve autorizar a la República para que solicite al director ejecutivo del BID la extensión de la fecha límite de pago de las 6.137 acciones del capital social de la Corporación Interamericana de Inversión. Por favor, con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Tenemos un punto de información. Antes de dar lectura a la propuesta de el día, tenemos en el derecho de palabra al diputado Williams Dávila. Adelante, diputado. Buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas diputados. Solicito la venia del presidente para pasar un video muy corto sobre la situación de las emergencias naturales que han afectado al Estado Mérida. Adelante, diputado. Bien, a esta hora de la tarde, 4:55 en todo el territorio nacional. Hoy 9, fuertes precipitaciones sobre Canaguá, desbordamiento completo de la quebrada El Rincón, sector Puente Alberto Carnevali de Canaguá. Así estamos.
Como ustedes acaban de ver, la situación es muy grave en el eje panamericano del sur del lago. Los pueblos del sur, fundamentalmente el municipio de Arzobispo Chacón, emergencia que afecta igualmente al municipio de Alberto Adriani, los pueblos del Mocotíe, Mérida, ciudad capital, entre otros lugares agrícolas y urbanos del Estado. Solicito este punto de información en nombre de la diputada Carmen Cíbole y mi persona, integrantes de la fracción de Acción Democrática Legítima en el Estado de Mérida, ya que nuestro Estado se ha visto afectado, al igual que en Caracas, Estado de Aragua, Vargas, Trujillo, Táchira y otros estados del país, por la situación atípica producida por los fenómenos climatológicos, las fuertes y continuas lluvias en la cordillera, lo que han producido el desbordamiento de ríos, quebradas y callejones, causando graves daños humanos, físicos y de infraestructura, como son las caídas de puentes que conectan no solo los sectores internos de los municipios, sino que están afectadas severamente parte de la red de carreteras nacionales. Los desbordamientos se han llevado infraestructuras primordiales de uso público, inundaciones de unidades productivas y a viviendas unifamiliares con un número cercano de 303 desaparecidos, dentro de los cuales una menor. Los ríos han arrastrado tramos completos del sistema de acueductos, las vías agrícolas en condiciones de deterioro extremos, el sistema de alcantarillados colapsó y la afectación en los servicios públicos de telecomunicaciones han dejado poblaciones aisladas, sin ningún tipo de comunicación. En el video que ustedes vieron, son varios los municipios afectados: Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora, Alberto Adriani, Caracciolo Parra y Olmedo, Tulio Febres Cordero, Julio César Salas, el eje panamericano del sur del lago. Los alcaldes han decretado la alerta naranja, un estado de necesidad y alerta máxima y situación de riesgo, y como ya lo dije, el municipio de Arzobispo Chacón e igualmente otros municipios han resultado afectados, sobre todo en el caso del Vigía del sector de La Palmita. Hoy Mérida se encuentra aislada, sus vías están comprometidas e intransitables. Mérida es un estado productor de comida y de agua, y por esa vía pasan los camiones con comida para abastecer coche y otros sitios de consumo y distribución de alimentos en el país. La carretera Mérida Panamericana Rafael Caldera está intransitable, porque se fue una parte de la carretera, y por esa vía pasan cerca de 10.000 vehículos diarios. Las vías del sur del lago no han sido mantenidas en los últimos 22 años por el centralismo autocrático de Chávez y de Maduro. Esa es la gran verdad. Los puentes carecieron de atención preventiva, y esto se debe a este centralismo depredador que, lejos de coordinar políticas públicas con gobernadores, alcaldes y diversos sectores sociales de las comunidades, solo ideologiza la situación, recentralizaron todo, acabando con la iniciativa regional y la economía de nuestros estados. Se llenan el bolsillo en Caracas con el impuesto del IVA y el presupuesto que deben generarse con ingresos de nuestra producción regional, solo para engrosar su caja chica, que se los come la comisión. El robo que han hecho, el despilfarro que han hecho de la industria petrolera, y sobre todo se les va muchas veces la mano atendiendo necesidades de otros países, cuando nosotros tenemos la prioridad primera, que es las necesidades del pueblo venezolano. Toda la troncal 001, sectores incomunicados, Honduras, la vía de la Zulita, Guayabones, Río Bonito, Mesa Julia, Tucaní, Las Virtudes, La Ceibita, Caño Avispero, Guachizón, Obispo, Caño Moro, Caño Tigre. A lo mejor suena esto como que si fuera muy localista, la expresión que estoy diciendo y sobre todo la angustia que estoy manifestando, pero resulta que estas son zonas productoras de comida, de hortalizas, de plátanos, de café, de cacao. He de señalar que los alcaldes están trabajando con muchas limitaciones y restricciones. El gobernador ni siquiera les atiende la llamada, solo quiere protagonizar políticamente la solución, y ese es el drama.
el centralismo se proyecta aguas abajo, marginan a los municipios y alcaldes que no están dentro del PSUV y las ayudas sociales están marcadas por un sectarismo político, solo buscan quebrar a los alcaldes con fines electoralistas, para nada cuentan las necesidades del pueblo. Señor presidente y colegas diputados, hace días salió electo el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno interino se hizo presente a través de una delegación de la cual tuve la honra de participar virtualmente. El nuevo presidente es el brasilero, secretario internacional, conocedor de los problemas de América Latina y el Caribe. Menciono esta designación porque creo, presidente, que debemos designar una comisión que estructure con los alcaldes un plan de recuperación de la infraestructura colapsada, previo informe técnico de dichos alcaldes para ir analizando la vía de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en una etapa que se concretaría una vez tengamos nosotros una democracia plena en Venezuela. El propio presidente del BID, en su discurso inaugural, habló del tema de la lucha contra la desigualdad y la pobreza y atender los problemas de los desastres naturales, porque está comprobado que una vez que se producen estas emergencias por desastres naturales, lo que viene es más pobreza. Tenemos un gran conocedor que está en este equipo internacional, como es el ex parlamentario colega Gustavo Tarre Briceño, con quien a los fines de cruzar ideas, comenzar a indagar esta vía de financiamiento, y lo noté total y absolutamente proclive a desarrollar un plan de esta naturaleza. Ir creando esperanza, colegas diputados, sobre todo en los estados afectados, de que sí es posible luchar contra la pobreza y llevarla a sus mínimos una vez nosotros tengamos unas elecciones presidenciales libres. Ya tenemos una Comisión Nacional de Primaria donde saldrá el próximo presidente de Venezuela. Eso genera la posibilidad de rescatar, una vez tengamos una democracia plena, la infraestructura social y productiva en los campos y en todo el país, que ha sido víctima de estos desastres naturales agravados por la irresponsabilidad de un régimen autocrático y centralista que le importa para nada los problemas de la provincia y fundamentalmente las secuelas sociales que se presentan después que ocurre este tipo de emergencia. Me preocupa mucho esta situación, colegas diputados, porque después de las emergencias por este tipo de desastres crece más la pobreza, crece más la migración interna hacia los centros urbanos para buscar ingresos y empleo. Se crea una espiral de pobreza y desigualdades. Gracias, colegas diputados. Quería pues dar este punto de información en nombre de la colega Carmen Cíbole y en el mío propio. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Ahora sí, secretario, por favor, de lectura de las propuestas de orden del día. Primero, conmemoración del Día del Estudiante Universitario. Segundo, debate sobre la devaluación en el mes de noviembre, según informe presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Tercero, debate sobre la instalación de la mesa de diálogo en Caracas para reiniciar las negociaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día leída por secretaría, tiene la palabra el diputado Ricardo Ponce. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios. La solicitud de derecho de palabra es para solicitar la urgencia parlamentaria. En el informe que presenta el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, remitiendo informe referente a la solicitud a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital destinados al pago de deudas contraídas por la República en la atención de los procesos litigiosos para defender los activos de Venezuela en el exterior. Por la importancia y urgencia de atender los casos y juicios en los que están comprometidos los activos de la República, solicito a este cuerpo la debida urgencia parlamentaria para atender tan importante tema.
Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Sí, disculpe que tuve una dificultad técnica. Los diputados que estén de acuerdo en aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir en el orden del día como primer punto el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, por favor, con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se incorpora aprobada la modificación de orden del día y con esto, por favor, secretario de lectura, la propuesta de orden del día, como quedó aprobada. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, designados al pago de deuda contraída por la República en atención del proceso de litigio para defender los activos de Venezuela en el extranjero. Segundo, conmemoración del Día del Estudiante Universitario. Tercero, debate sobre la devaluación en el mes de noviembre, según informe presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Cuarto, debate sobre la instalación de la mesa de diálogo en Caracas para reiniciar las negociaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración, la propuesta. Queda aprobada. Primer punto, secretario. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención del caos de riesgo vital, designados al pago de deuda contraída por la República en atención de procesos de litigio para defender los activos de venezolanos en el extranjero. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. De lectura del informe. Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital por la cantidad de $3.088.278 americanos con 54 centavos. Objeto de la solicitud. Mediante comunicación de fecha 3 de noviembre 2022, número PER-P-451, el Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela solicita a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital por la cantidad de $3.088.278 americanos con 54 centavos, destinados al pago de deuda contraída por la República en la atención del proceso litigioso para defender los activos venezolanos en el extranjero. Destino de los recursos. Los recursos estarán dirigidos a pagar la deuda contraída con la firma Custis, Mao, Pervis, Cole y Mols, quienes son los representantes legales en el proceso de nulidad del laudo arbitral dictado a favor de la empresa ConocoPhillips en contra de la República de Venezuela, que se desarrolla actualmente en el Comité de Anulación del Centro Internacional de Soluciones de Controversias sobre las Inversiones,
Cabe señalar que el monto adeudado de la República con la referida firma por la cantidad de $3.088.278 americanos con 54 centavos corresponde a los servicios prestados durante el periodo octubre 2020, agosto 2022. Justificación. De conformidad con el Estado que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a la Asamblea Nacional adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar el resguardar los activos, bienes e intereses del Estado en el extranjero, según el artículo 15, defender en el marco de la competencia del control establecido de la Constitución Nacional los activos de la República Bolivariana de Venezuela y sus entes en el extranjero, de acuerdo al artículo 16, así como el aprobar los recursos adicionales para el cumplimiento de sus facultades. Asimismo, la firma Curtis, Mell, Peirce, Cole y Moll han advertido que la falta de pago de los servicios ya prestados implicará la suspensión de la representación del Estado venezolano en la audiencia principal del Comité de Anulación que tendrá lugar en los próximos meses, donde Venezuela deberá presentar la mejor defensa posible contra el laudo que, a la fecha, es de aproximadamente $10.000 millones. Por tanto, es menester mantener el contrato de servicios con referida firma a fin de impedir la ejecución de la sentencia de la Corte del Distrito de Columbia de fecha 19 de agosto 2022. Fuente de financiamiento. El crédito adicional será financiado mediante préstamo de la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela, órgano encargado de administrar los recursos de la República recuperados y que se encuentran disponibles en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Condiciones de financiamiento. Será la aplicación a los créditos adicionales autorizados al presente, a saber, tasa de interés 3 meses más 0.5% aplicable a 365 días. Plazo 60 días siguientes al cese de la usurpación de los términos del estatuto que rige la transición democrática para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo. La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, de conformidad con la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y atendiendo al caso de riesgo vital, en su artículo 2 señala: los gastos autorizados por la ley serán sufragados con recursos disponibles de la República Bolivariana de Venezuela y demás entes descentralizados a los que se refiere al artículo 15 del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, disponibles en cuentas bancarias en el extranjero. Adicionalmente, la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela podría transferir recursos a la República para ejecutar los gastos aquí autorizados, tomando en cuenta las normas que los rige de conformidad con la ley del Banco Central de Venezuela. Asimismo, atendiendo a la ley del Banco Central de Venezuela, que en el artículo 37, numeral 2, faculta a la directiva por vía excepcional conceder financiamiento al gobierno nacional cuando existan objetivos, amenazas internas o externas
o seguridad u otros perjuicios de interés público. Como en el presente caso, acuerda autorizar al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, para que solicite un endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de $3.088.278 americanos con 54 centavos, destinados al pago de la deuda sostenida con la firma de abogados Curtin, Mills, Purvis, Cole y Moss por sus servicios prestados para el procedimiento de nulidad del laudo arbitral dictado a favor de la empresa ConocoPhillips en contra de la República Bolivariana de Venezuela, que se desarrolla actualmente en el Comité de Anulación del Centro Internacional de Soluciones de Controversias sobre Inversiones, a fin de que el Consejo de Administración de Gasto, dependiente del Gobierno interino de la República, proceda a realizar los pagos correspondientes. A los 7 días del mes de noviembre 2022, por la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo, Carlos Paparoni, presidente. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Ustedes, diputados, que están de acuerdo en aprobar el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a esta comisión delegada, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado. Segundo punto del orden del día, secretario. Conmemoración del Día del Estudiante Universitario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, el diputado Marcos Bozo. Adelante. Buenos días, Junta Directiva, colegas. Pues hoy un debate más sobre la situación en torno a las universidades y en conmemoración a lo que es el Día del Estudiante Universitario. Y no es primera vez que se trae este punto acá para poder visualizar y poder reflexionar sobre la situación grave de la universidad venezolana actualmente. Han sido más de 20 años, el gobierno y el régimen han castigado a las universidades públicas y han castigado a la educación venezolana. Reducción de presupuesto, reducción en lo que ha significado pues la inversión a investigación y además pues la significativa decadencia de lo que ha significado la infraestructura de nuestras universidades, el transporte de nuestras universidades desmantelado. Pero además de ello, también lo que ha significado este retroceso en la población estudiantil venezolana. Hoy nuestros jóvenes no ven como una oportunidad el poder estudiar y prepararse y nosotros como sociedad poder tener una mejor población en sus capacidades en el desarrollo académico para elaborar y para dar mejores ideas y para servir al país desde el ámbito privado o público. Y esto es una gravedad inmensa y se está viendo desde este momento en los cuales hoy hay jóvenes que no están capacitados para poder asumir las grandes tareas de producción, las grandes tareas financieras, las grandes tareas en cuanto a lo que significa el sistema económico venezolano o el sistema de salud venezolano o incluso el mismo sistema social venezolano. Hoy
La reflexión está en que no debemos de fallecer en la insistencia de seguir pues alumbrando esta situación que es la actual universidad venezolana. No solo en las universidades públicas, sino también en las universidades privadas. No solo en las universidades autónomas, que han sido las más golpeadas por el gobierno nacional, por el régimen de Nicolás Maduro, sino que actualmente hoy pues es necesario que nuestros jóvenes puedan tener la oportunidad, si queremos nosotros revertir la situación de manera integral en Venezuela. Esta lucha, este desempeño, esta insistencia deberá pues rendir los frutos necesarios solamente si trabajamos de manera unida, constante y con visión de país para nuestros jóvenes. Así que, sin más que decir, un día más, un año más en el cual se conmemora el Día del Estudiante Universitario, pocas cosas que celebrar, muchos sueños que conseguir, mucho trabajo por hacer y solamente nos puede acompañar en la constancia para nosotros alcanzar estas metas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barbosa. Tiene la palabra el diputado Desiree Barbosa. Saludos, colegas parlamentarios, saludos, presidente Guaidó. Cada 21 de noviembre se celebra en el país el Día del Estudiante Universitario. Pero nuevamente en esta fecha, los universitarios no tienen nada que celebrar. Las universidades públicas se encuentran en crisis, producto de la asfixia económica a la que han sido sometidas durante años por el régimen de Nicolás Maduro. Las instalaciones universitarias están en pésimas condiciones por falta de mantenimiento. El éxodo de profesores cada vez es mayor. Los comedores, rutas universitarias y proveedurías estudiantiles son inexistentes. Las facultades presentan problemas eléctricos y los índices de inseguridad van en aumento. Y todos estos datos fueron corroborados por el Observatorio de Universidades, quienes aseguran que 93% de los estudiantes no cuentan con comedor. En cuanto a los servicios de salud, 98% no cuenta con asistencia médica y al menos 95% no disfruta de un servicio odontológico. Si hablamos del transporte universitario, 93% no goza de este beneficio. En el caso de la Universidad del Zulia, la flota de autobuses está inoperativa por falta de cauchos, batería y mantenimiento. Algunas unidades están llenas de maleza en los estacionamientos ante la mirada indolente del régimen. La falta de condiciones para que nuestros jóvenes estudien es responsabilidad de este régimen, que durante años se encargó de limitar los recursos económicos a las universidades, pero tampoco hizo las inversiones necesarias para que cada una de las casas de estudios avanzaran hacia la modernización y nuestros jóvenes pudieran prepararse. Sin embargo, nosotros seguimos alzando la voz y acompañando a todos los jóvenes en su lucha por el rescate de cada una de las universidades del país. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y nosotros estamos convencidos que solo con educación y voluntad podremos lograr una educación universitaria de calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Barbosa. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo García. Señor presidente, colegas de diputados, un 21 de noviembre de 1957, los estudiantes universitarios salieron a las calles en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en virtud del plebiscito anunciado que lo reelegiría como dictador. Esto trajo como consecuencia inmediata que los estudiantes se declararan en huelga de hambre, a pesar que la Seguridad Nacional tomó la Universidad Central de Venezuela, apresando a un gran número de estudiantes y cerrando entonces las universidades del momento. La dictadura se sintió triunfante
Este hecho desencadenó, sumados a otros eventos aberrantes que venían sucediendo durante la tiranía, la huida de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Hoy en nuestro país, el régimen que encabeza Nicolás Maduro ha destruido la educación. Es así como nuestras casas de estudios han sido víctimas del vandalismo y la delincuencia. Se le niegan los recursos. Desvalijaron la Universidad de Oriente, que por cierto ayer estaba cumpliendo años de fundada. Una de las universidades nacionales más importantes de Venezuela y la principal del oriente del país. Pero también incendiaron la biblioteca de Cumaná. Tenían que hacerlo para amedrentar a los líderes estudiantiles y así exterminar la educación. El régimen se vale de todo y está en operativo constante para que los estudiantes y sus líderes lo reconozcan, para así facilitar la destrucción de nuestra educación. Pero no podrán. A mayor represión, a mayor persecución, mientras más delincuencia y vandalismo exista, mayor resistencia, mayor accionar. En eso hoy están nuestros estudiantes universitarios, resistiendo ante el avance criminal de la tiranía para liquidarlos moralmente y físicamente. No podrán. Nuestros estudiantes son y han sido fundamentales en la lucha por la libertad. Jamás podrán doblegarlos. Y así como ocurrió en el 58, pronto con los estudiantes a la cabeza, se dará la expulsión del régimen criminal que encabeza Nicolás Maduro del poder. ¡Vivan los estudiantes! ¡Viva la universidad! ¡Viva Venezuela libre! Muchísimas gracias, diputado Juan Pablo García. Tiene la palabra el diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, la bancada legislativa de Encuentro Ciudadano de esta sede extraordinaria de la Universidad Central de Venezuela le envía un cordial y efusivo abrazo a todos y cada uno de los estudiantes venezolanos en su día. Liceístas y universitarios coincidieron el 21 de noviembre de 1957, cuando se creía de un régimen fuerte y blindado, para protestar a lo que resultó una dictadura decadente en sus capítulos postreros, como fue la de Marcos Pérez Jiménez. Es necesario enviar un mensaje, un sentido mensaje a todo el movimiento estudiantil y a sus dirigentes. No son menos que la generación de 1928, la de 1936, la de 1958, aunque no ha llegado todavía el veredicto histórico, debemos asimilar la de 2007. Necesariamente deben comprometerse con el destino del país para fundar un porvenir diferente. Y esto significa hacer de Venezuela, como creemos fervientemente que lo hacen, un compromiso vital, un compromiso existencial, un compromiso para toda la vida. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Para concluir el debate, tiene la palabra el diputado Jorman Marillas. Muy buenos días, ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados. El día de hoy se conmemora un año más de esa lucha heroica que encarnó un grupo de jóvenes universitarios de la Universidad Central de Venezuela, enfrentando con mucha gallardía a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese grupo de jóvenes valientes, en el año 57, en la ciudad de Caracas, desde la Universidad Central de Venezuela, con grandes acciones irreverentes de protestas,
y con mucha gallardía lograron levantar el sentimiento de descontento que encarnaban los sectores populares del país. Acompañando a ese glorioso movimiento estudiantil, las luchas de grandes grupos y movilizaciones sindicales del sector transporte, del sector salud y de la clase obrera y trabajadora, saliendo a las calles de manera masiva al dictador que renunciara. Grandes protestas y movilizaciones que se fueron desencadenando en contra del dictador, llevando a ello el 23 de enero del año siguiente, del año 58, la huida y la partida del dictador Marcos Pérez Jiménez. El día de hoy le decimos al valioso, al glorioso movimiento estudiantil que no hay nada que celebrar, pero sí conmemoramos un año más de esa lucha heroica del movimiento estudiantil venezolano y que hoy sigue más viva que nunca, de ver con tanta indignación de cómo esta dictadura atropella y persigue y encarcela a quienes pensamos diferente a ellos, a quienes soñamos con una Venezuela en libertad, una Venezuela libre de los venezolanos y en democracia. Es por ello que nosotros vemos con indignación de cómo hoy, este 21 de noviembre, ver las universidades autónomas, las primeras universidades del país, como la Universidad del Zulia, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente y la Universidad de Carabobo, en decadencia. Vemos unos sueldos de salario de los trabajadores, de los profesores, de los empleados y de los obreros, paupérrimos que no alcanzan ni siquiera para comprar un kilo de arroz o un kilo de pollo al mes. Vemos con tanta indignación cómo acabaron con los comedores que le daban servicio a decenas y cientos de estudiantes universitarios. Comedores como el Comedor Central Universitario, que fue construido en el gobierno de Lucinchi. El día de hoy estaría de aniversario, un año más, la Universidad de Oriente. Y vemos cómo la Universidad de Oriente está hoy en total y completo abandono y desidia, devastada y saqueada por mano de quienes desgobiernan al país. Vemos con indignación cómo el sector transporte universitario, esa gran flota autobusera que tenían al servicio de los estudiantes de las diferentes universidades autónomas, destruidas y devastadas. Esos buses Bluebird de hace más de 30 años que se dieron en la democracia, vemos como el día de hoy están fuera de servicio. Vemos como esta dictadura indolente no le ha asignado ninguna nueva unidad de autobús a lo que es la Universidad Venezolana. Y lo sabemos, el por qué ven como enemigo a la Universidad Venezolana. Porque simple y llanamente el glorioso movimiento estudiantil irreverente ha salido siempre una y otra vez a alzar la voz de la libertad, de la democracia, de los valores que tanto unen al pueblo venezolano para enfrentar a esta dictadura. Es por ello que hoy le hago un llamado a la juventud venezolana. Le hago un llamado de organización, de movilización, de apegarse no solo a los valores democráticos y de libertad que tanto le ha costado a la juventud venezolana ganárselo con sudor y lágrimas, que tantos jóvenes que han caído en manos de la dictadura, que tantos decenas de compañeros que están hoy en el exilio, compañeros nuestros que están hoy en las cárceles y en las mazmorras del SEBIN. Decirle a esa juventud venezolana que la juventud no pide permiso, la juventud empuja, como dice el gran Andrés Eloy Blanco, y que hoy más que nunca hay que seguir luchando, movilizando y organizando para que en el 2024 podamos derrotar a la dictadura de manera electoral. Y decirle, hoy más que nunca, que vivan los estudiantes, carajo. Muchísimas gracias, diputado Varilla. Con esto concluimos el segundo punto de orden del día. Secretario de lectura del tercer punto del orden. Debate sobre la devaluación en el mes de noviembre, según informe presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, el diputado José Ricardo Salazar. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República de Venezuela. Colegas diputados, representantes de los medios de comunicación social, ciudadanos,
Nuevamente hoy estamos en este foro democrático abierto de la Venezuela actual, haciendo lo que hasta ahora ha sido una prédica consuetudinaria de todos los que estamos luchando por la democracia en nuestro país. Y es que este régimen dictatorial ha conculcado no tan solo las libertades de los venezolanos, sino que ha destruido su economía, y una de las principales víctimas de esa economía es precisamente nuestra moneda nacional. El bolívar venezolano hoy como moneda no vale prácticamente nada. No tiene la confianza de los agentes económicos para que pueda garantizarse una moneda como unidad de valor, como unidad de cuenta y como unidad de cambio. Todas esas cualidades que tienen por sí mismas las monedas se han perdido en nuestro signo monetario. Y se han perdido por una política económica destructiva, una política económica que yo diría fue totalmente deliberada para destruir nuestro aparato productivo, para destruir nuestra fuente de riqueza, para de esa manera mantener a los ciudadanos en un estado de ignominia, como el que se encuentra actualmente los grandes sectores venezolanos, de que sus ingresos no alcanzan para nada y prácticamente más de la mitad de la venezolana es pobreza extrema, es de pobreza extrema. Esta situación de devaluación, de depreciación permanente de nuestro signo monetario frente a las divisas extranjeras y de devaluación producto de manipulaciones que se hace también desde el Banco Central de Venezuela, es obra precisamente de este régimen. No hay ninguna acción que haya sido porque fue por una práctica económica sana, no, todas han sido por el uso indiscriminado que hemos denunciado en muchas oportunidades de la liquidez monetaria como una fuente de financiamiento del gasto público, para utilizar el gasto público como un mecanismo populista de solución, de crear ilusiones en la población venezolana. Pero también por la falta de confianza de los agentes económicos en nuestro signo monetario. Esta circunstancia, indudablemente, que tiene que ser resuelta bajo el marco de un integral de recuperación económica, que tenga como centro la reinstitucionalización del Banco Central de Venezuela. Sin ese mecanismo será imposible lograr que nuestro signo monetario pueda tener algún nivel de importancia en un futuro económico. Es por ello que nosotros apostamos al cambio político, porque solo el cambio político podrá permitir desarrollar un mecanismo que permita la construcción de una moneda realmente fuerte y que tenga las expectativas y que esté en función del crecimiento y de la recuperación económica y no de lo ficticio que se ha hecho hasta ahora y del mecanismo perverso que ha sido las reconversiones, que lo que han hecho es quitar 0, 0 y 0, pero aún continúa la inflación, aún continúa la destrucción de la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares de los venezolanos, y de esta manera, pues, ningún bolívar se recuperará. Los días que vienen serán días de verdad de expectativa totalmente negativa para nuestro signo monetario. Seguirá depreciándose y el Banco Central seguirá devaluando en esta práctica suicida que se trata de mantener un tipo de cambio ficticio totalmente para lo que realmente es nuestra economía. Así que hoy abogamos nuevamente por el cambio político, por la posibilidad de recuperación
con un plan integral que podamos tenerlo desde el punto de vista de restablecer los equilibrios macroeconómicos del país para que podamos salir a flote. Si no hay solución política, tampoco podrá haber solución económica en nuestro país. Muchas gracias, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado José Ricardo Salazar. Tiene la palabra el diputado Omar González. Adelante, diputado. Señor presidente, colegas diputados, señores representantes de los medios de comunicación social, venezolanos todos, he solicitado el derecho de palabra en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio para referirme a lo que podríamos llamar el Mundial del Fracaso, para estar a tono con uno de los temas del momento, como es el Campeonato Mundial de Fútbol que se desarrolla en Qatar. Porque, efectivamente, si se realizara un mundial sobre los sistemas económicos fracasados en el mundo, sin lugar a dudas, la economía socialista venezolana se llevaría el campeonato, se llevaría la Copa del Mundo. El modelo económico creado bajo el mandato de Hugo Chávez y sostenido por el espurio Nicolás Maduro ha sido una cadena interminable de fiascos de toda índole. Los socialistas venezolanos tomaron una de las principales economías de América Latina y la arruinaron por completo. Tomaron una de las principales industrias petroleras del mundo, como era PDVSA, y la aniquilaron totalmente. Agarraron todo el potencial venezolano y lo exprimieron hasta secar todo lo que en Venezuela se llegó a producir. Con reconversiones chimbas que solo estiraron la arruga de una economía en crisis, con una caótica devaluación que llegó a niveles demenciales y con una política de impresión de billetes como si el Banco Central de Venezuela imprimiera barajitas del Mundial, así fueron cortando los pedazos de la economía venezolana. Hoy tenemos un país en bancarrota, un país sumergido en una profunda depresión económica y con un espejismo de estabilidad creado por la inyección de dólares de dudosa procedencia. Sin embargo, los creadores de este desastre son incapaces de reconocer su responsabilidad y pasaron de la frase de que eso era culpa del imperio, que era culpa del saboteo y cosas por el estilo, a la más proactiva y quizás esperanzadora versión según la cual Venezuela se arregló. Toda la carencia de conocimiento y de experticia económica en Miraflores lo compensan con una rigurosa campaña de comunicación, de una campaña de prensa, una campaña de desinformación que busca mantener interna y externamente a la mayor cantidad de personas engañadas. Hoy el valor real del bolívar cayó, se desplomó, se hundió en lo que va del mes de noviembre en más de un 16%, y la cifra aumenta en la medida en que pasa el tiempo y el dólar paralelo sigue su subida, y el Banco Central de Venezuela en su versión de precio le está pisando los talones. No basta con inyectar millones de dólares desde el Banco Central de Venezuela a la banca nacional, pues constantemente la devaluación es una realidad que golpea duramente los estómagos y los agujereados bolsillos de los venezolanos. Colegas diputados, aquí la única salida a esta situación es un cambio de modelo, el fin de los socialismos y el desarrollo de una política liberal. Venezuela necesita de un liberalismo eficiente, abierto y llano, donde sinceremos el valor del bolívar, donde el Banco Central de Venezuela se reduzca o se elimine y donde las políticas económicas, monetarias y financieras respondan a una sana evolución económica. Necesitamos una economía con condiciones sociales, políticas y financieras adecuadas, y esto solo lo lograremos radical en el poder, pues solo el liberalismo bien aplicado puede salvar lo que el socialismo destruyó. Así de claro, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias por su intervención, diputado Omar González. Tiene la palabra con el debate el diputado Gilmar Márquez. Saludos, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy tocar el tema de la inflación que afecta a los venezolanos en todos los estratos sociales. Hablar del incremento de la inflación durante el mes de octubre de aproximadamente un 14.5, 15% comparado con lo que fue la inflación del mes de septiembre. Es hablar de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, la pérdida del valor de nuestra moneda, cuando registramos una inflación acumulada que está cerca de el 143%, cifras alarmantes y preocupantes que han hecho que el venezolano se convierta en un hombre de hierro, que se convierta en un ciudadano que resiste, que lucha por mantenerse en pie en nuestro país. Pero que también ahí vemos las consecuencias de una diáspora que ya pasa los 6 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras, producto de las malas políticas económicas que traen como consecuencia pérdida para el venezolano poder adquirir sus alimentos. Cuando vemos una canasta alimentaria que en el mes de octubre está cerca de $400 para poder cubrir los alimentos básicos, la canasta básica, cuando está cerca de $400 y vemos un salario en el sector público muy alejado de la realidad de poder adquirir y cumplir con esta canasta alimentaria. Cuando vemos la realidad de los pensionados para poder cumplir con una canasta alimentaria que está cerca de $400, que puede adquirirse con $380, $390 para adquirir 13 productos, 12 productos, 14 productos, en el mejor de los casos. Y que vemos cómo esto se convierte en la peor pesadilla, la peor preocupación que tienen los venezolanos al despertar, cómo alimentar a su familia con los escasos recursos. Porque podemos hablar de cifras, podemos manejar cifras y podemos ver cómo el régimen pretende vender cifras a través del Banco Central, hablando de una inflación que se desacelera, de una inflación que está tratando de ser controlada. Pero podemos seguir manejando y hablando y entrando en contradicciones. Pero la realidad es que el venezolano de a pie en los llanos, en Margarita, en Puerto La Cruz, en Maturín, en el Táchira, en el Zulia, en los Andes, en cualquier parte de Venezuela, en la Gran Caracas, padece hoy el daño terrible de las políticas económicas erradas del régimen, con un Bolívar que pierde valor todos los días, que vive en suspenso el venezolano por al amanecer cómo irá a apretar nuevamente la devaluación de nuestra moneda, cómo será y nuevamente afectado el poder adquisitivo del venezolano. Y eso tenemos que verlo con una gran preocupación, porque quienes están hoy en tierra venezolana luchando para sacar a flote un negocio, para tener sus hijos en la escuela, a que se eduquen en la universidad, para tratar de sostener un hogar, ven cómo estas políticas económicas erradas le hacen cuesta arriba el funcionar y poder estar en un país. Por eso se hace necesario, pueblo de Venezuela, se hace necesario partidos democráticos venezolanos. Por eso se hace necesario fuerzas democráticas, unificar esfuerzos, mantener posiciones firmes de unidad por encima de cualquier diferencia, unidad por encima de cualquier apetencia política personal, para lograr un cambio democrático en el país que permita la reconstrucción económica del país y que no se siga padeciendo lo que viven los que producen nacionalmente. Para un productor nacional es cuesta arriba competir con productos importados, porque salen mucho más
económicos o más a menor precio los que traen importados que lo que se produce aquí, haciéndose esto una competencia desleal y desigual para la producción nacional. Es ahí donde deben aplicarse correctivos en un futuro con unas políticas económicas acertadas para aumentar la producción nacional, mejorar la calidad de vida del venezolano para que nuevamente pueda estar en los estándares internacionales mínimos de convivencia y de mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, la unidad por encima de cualquier obstáculo para consolidar nuestra Venezuela que tanto nos necesita. Muchísimas gracias, diputado Gilmar Márquez. Con esto concluimos el tercer punto de la agenda y con esto, secretario, por favor, de lectura al cuarto y último punto. Debate sobre la instalación de la mesa de diálogo en Caracas para reiniciar las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Este es el cuarto punto de la agenda. Tiene la palabra el diputado Sergio Vergara. Un saludo, ciudadano presidente Juan Guaidó, estimados colegas de la legítima Asamblea Nacional, pueblo de Venezuela y especialmente a mi pueblo del Táchira, víctima principal del azote de la guerrilla del ELN en todos sus rincones, desde las zonas fronterizas de Delicias, San Antonio y Ureña, donde nuestros niños son azotados por el reclutamiento para actividades ilegales de microtráfico, narcotráfico y el contrabando, con ofertas engañosas de regalos de Navidad, celebración de carnavales y actividades recreativas para luego convertirlos en delincuentes, incluso llegar a prostituirlos y sus familias ser atraídas con el reparto de beneficios gubernamentales como las cajas CLAP de manos de los guerrilleros. O como ocurre en las zonas del sur del estado, donde el asedio permanente a los ganaderos y el sometimiento de la población son desde hace años la práctica común a través de la extorsión y el secuestro. O desde los páramos tachirenses, donde las antenas de radio del ELN transmiten su mensaje a través de antorcha estéreo con plena libertad, en contraste con cientos de emisoras que han sido cerradas por el régimen. O en el municipio Junín, donde el ELN reivindica a sus líderes a las puertas de la Universidad Bolivariana con murales alusivos a Camilo Torres, con la consigna Camilo vive. O los campamentos en Lobatera, Michelena y hasta en el municipio Jáuregui, donde la minería ilegal devasta el páramo cometiendo un ecocidio. A los tachirenses nadie puede venir a decirles que la violencia generada por la guerrilla del ELN no existe. Todas estas son denuncias que han sido llevadas durante años a la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y ante otras instancias por Javier Tarazona, a través de la ONG Fundarredes, alertando sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, demostrando en sus informes la documentación de las operaciones que han hecho estos grupos irregulares en Venezuela, razón por la cual hoy es un preso del ELN, las FARC y Maduro, quienes deberían mostrar su verdadera voluntad de paz liberando un defensor de derechos humanos como un gesto real de querer evolucionar socialmente hablando. Es por esto que no se puede hablar simplemente de la necesidad de paz total para Colombia, como lo ha referido Petro, sino de una paz transfronteriza, binacional, total para Venezuela y Colombia, países en los que está presente este grupo guerrillero. La participación de Venezuela en la reanudación de la negociación entre el ELN y el recién juramentado gobierno de Petro la justifican, tal como lo ha declarado el propio presidente colombiano, porque allá están. Y al decir allá, se refiere a Venezuela, en un reconocimiento claro que hace por la relación de Maduro con el ELN y el respaldo que esta guerrilla ha tenido en Venezuela, donde hacen presencia en más de la mitad de su territorio. Lamentablemente, para nuestros pueblos, las garantías que puedan ofrecer países como Venezuela y Cuba con el liderazgo de Maduro y Díaz-Canel solo se traducen en garantías para el ELN, que ha utilizado por años este proceso para reacomodarse y fortalecerse
al tiempo que planifican nuevos ataques y estrategias para seguir delinquiendo mientras amplían sus operaciones. Debe entonces Colombia revisar la experiencia reciente de un proceso de paz incompleto que solo ha beneficiado a los victimarios y permitió impunidad y aseguramiento de poder a quienes durante años han azotado a su nación. La búsqueda de la paz debe ser una misión permanente de todos los pueblos y particularmente es la aspiración de los ciudadanos venezolanos y colombianos víctimas de los grupos irregulares. Este proceso de negociación no puede servir para el aseguramiento de los irregulares, quienes han logrado desde ya beneficios para el cese de acciones judiciales en favor de sus negociadores. Caso particular, el de la guerrillera alias Violeta, que participó en el ataque terrorista en el centro comercial andino y se encuentra en Caracas con la delegación luego de haber sido liberada, mientras sus muestras de buena fe y buena voluntad son escasas e insignificantes. El pueblo venezolano exige la salida del ELN de su territorio y demanda de nuestra Fuerza Armada una posición firme, apegada a la Constitución en el ejercicio de la defensa de nuestra soberanía ante semejante evidencia del régimen de Maduro. De entrada, los objetivos del acuerdo presentado en Caracas lucen abstractos e insuficientes, mucho menos cuando los garantes no son más que cómplices de las fechorías que comete el ELN. Es por ello que esperamos de Noruega, como verdadero garante del proceso, una actuación contundente y militante en favor de la paz verdadera. La sociedad colombiana debe ser más exigente en esta oportunidad y nosotros poner en evidencia la parcialidad con la que actúa Maduro y los verdaderos intereses en sostener la red criminal que se encuentra detrás de estos grupos guerrilleros. Sin democracia y libertad no hay garantías. Difícilmente puede ofrecer Maduro o Cuba garantías a un proceso si no respetan los valores de la democracia y los derechos humanos. Nadie puede dar lo que no tiene. Hacemos votos porque triunfe la verdad y la justicia. Que Dios bendiga a Venezuela y Colombia. En el uso de la palabra el diputado Héctor Cordero. Gracias, diputado Guanipa. Primer vicepresidente. Ingeniero Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente interino de la República. Junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. He solicitado la palabra en este punto porque es necesario realzar la importancia del diálogo en la resolución de las diferencias entre los seres humanos en todos los niveles. Y también es vital la intermediación de elementos neutrales en cualquier diferencia entre seres humanos, fracciones políticas y por supuesto entre países. Hemos visto con asombro cómo el régimen que ha empobrecido, maltratado, perseguido y hostigado a nuestro país, que ha llenado sus cárceles y sus mazmorras con personas que su único delito es pensar distinto a la ideología entronizada en el poder público de Venezuela, puede ser garante o intermediario de un diálogo entre partes controvertidas, a no ser que no lo sean, que las diferencias en realidad no existan y que sea un show, un montaje con fines distintos a la solución de alguna diferencia. Para ninguna persona de Colombia o de Venezuela es un secreto de la vinculación y presencia de estos grupos irregulares en nuestro territorio y su vinculación profunda con sectores del poder neogranadino. Por eso aplaudimos cualquier gestión de diálogo que de verdad pueda garantizar soluciones a ambos países. Pero en ese presunto diálogo faltan actores. Y quizás los más importantes, a saber, los ganaderos y productores venezolanos de nuestros campos, hostigados, extorsionados, muchas veces desaparecidos por estos grupos irregulares. Y también hacen falta la representación de nuestros pueblos originarios,
subyugados casi hasta la esclavitud por estos grupos como el ELN, las cuales deambulan libremente por nuestro territorio y que han dado de baja en varias oportunidades a efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Mientras no estén involucrados estos actores, ese diálogo no es sino otra farsa, otro show, que lo que busca es lavar la cara a esta ideología entronizada en el poder. Y para concluir, señor presidente, colegas parlamentarios, ¿cómo se puede ser mediador en un presunto conflicto de otro país y se es incapaz de tomar asiento con los factores democráticos del nuestro para buscar una solución democrática y electoral que ponga fin al atraso social y económico de nuestro Estado, que ponga fin a la falta de instituciones que garanticen la libertad y la verdadera democracia y, por supuesto, la justicia de nuestros habitantes? Si no se es capaz de buscar una solución a estos graves problemas del país con un acuerdo de elecciones libres y confiables, cualquier presencia de este régimen en cualquier negociación, así sea un parapeto, no será sino un ejercicio de hipocresía. Es cuanto, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Juan Carlos Bolívar. Buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo venezolano. En primer lugar, debo decir que los venezolanos siempre hemos defendido y hemos apostado a la paz, a la tranquilidad y bienestar del país. Hemos tenido una vocación democrática reconocida en el mundo, pero tenemos que hacernos algunas preguntas en vista de estas conversaciones con criminales acá en Venezuela. Esas conversaciones o negociaciones con ejércitos irregulares, ¿se va a obtener la paz con esas conversaciones? Conociendo muy bien al ELN, que ha asesinado y secuestrado a miles de colombianos y que recientemente en nuestro territorio nacional, específicamente en el estado Apure, asesinaron a varios compatriotas, lugar entre otros donde operan a sus anchas bajo la vista complaciente, en primer lugar, de Hugo Chávez. Recordemos algo, pueblo venezolano. Cuando Chávez asume el poder, aquí estaba la DEA, había convenios. La DEA atacaba el narcotráfico, atacaba a los ejércitos irregulares. Pero Chávez se trazó una meta, dijo que no le convenía y los hizo salir. También recordemos a los agregados militares, donde había esa relación diplomática con todos los países, con la mayoría de los países del mundo. Bueno, Chávez dijo que tampoco le convenía, porque ya previamente a su llegada al poder, ya él venía haciendo acuerdos con estos vagabundos, con estos asesinos de la FARC y del ELN. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, todos los venezolanos. ¿Tendrá un fin feliz estas negociaciones acá en Venezuela? ¿Se logrará la tranquilidad, la convivencia, el bienestar, el progreso para los venezolanos con estas conversaciones? Es triste cuando uno también observa a nuestra Fuerza Armada Nacional convivir con asesinos, narcotraficantes y secuestradores, como son los miembros del ELN. Por supuesto que es triste, doloroso para el glorioso ejército libertario de nuestro Simón Bolívar, que siempre ha combatido las actuaciones perversas de esos ejércitos asesinos. Todo esto nos hace recordar la intención de este régimen al llegar al poder, de eso no hay duda.
de querer ofrecer a la guerrilla nuestro territorio para que operen libremente. Y por supuesto, hacer alianza con ella o con ellos para su defensa y permanencia en el poder. Porque ellos están buscando o han buscado lo que sea necesario para su continuidad o su permanencia en el poder. Ese es un fin, ese es un propósito. De eso no hay la menor duda. En tal sentido, ciudadano presidente, que desde la fracción 16 de julio rechazamos que se tome nuestro suelo patrio para llevar a cabo negociaciones con criminales que han destruido pueblos y que además estamos seguros que no se logrará ningún bienestar para el pueblo venezolano ni para el pueblo colombiano. De manera pues que rechazamos rotundamente toda esta marramucia y todo este engaño y todas estas cuestiones perversas del régimen con sus aliados asesinos como son la FARC y el ELN. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, diputado Bolívar. Con esto concluimos la materia por lo cual fue convocada la sesión del día de hoy. Se levanta y se convoca para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputadas y diputados, Junta Directiva. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.